Bienvenidos hermanos, un gusto poder saludarlos este nuevo día domingo, en este nuevo culto que tenemos la bendición de poder ver, escuchar a través de este canal, de estas redes, a pesar de que hoy día no podemos estar reunidos por la situación pandemia, sí podemos estar reunidos en un mismo espíritu, alabando, adorando a través de estas herramientas. Hoy tenemos la bendición de decir que en cada una de nuestras casas hoy día hay una iglesia. Así que bienvenidos a todos los que están conectados. Antes de comenzar, quiero que partamos con una oración. Los invito a inclinar su rostro y dejar este culto encomendado a nuestro Señor. Señor, te damos gracias por este nuevo día. Gracias porque nos das vida, nos das salud. Porque nos permite, Señor, a pesar de todo lo que está pasando, de conectarnos, Señor, de poder buscarte, alabarte, adorarte, Señor, como un cuerpo, como una iglesia. Gracias, Papito. Te encomendamos este culto, Señor, cada una de las actividades, la escuela dominical, Señor, la prédica que vamos a recibir hoy día, la Santa Cena, Señor, que quede todo en tus manos, Señor. Te pedimos que también, Señor, podamos, Señor, sentir tu espíritu en cada uno de nuestros hogares. Que a pesar de la distancia, Señor, somos un solo cuerpo. Dejamos en tus manos este culto, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy día quiero invitarlos a hacer una pequeña reflexión en torno a un texto que está en el libro de Éxodo. El texto está en Éxodo 13, del 17 al 18. Yo voy a leer la versión NBI, aquellos que quieran leer otra, pero la que se va a mostrar ahora en pantalla es la versión NBI. Y dice: Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto, en dirección al Mar Rojo. Hermanos, muchas veces el texto de Éxodo se nos enseña o habla para entender los tiempos del Señor. Creo que estos últimos meses, semanas, ha sido también un aprendizaje sobre los tiempos del Señor. Pero hoy día quiero enfocarme un poco más en la otra arista del Éxodo, y es en el camino recorrido. También en aprender a esperar no solamente los tiempos del Señor, sino aprender a apreciar y aceptar los caminos que Dios nos tiene. El camino corto no siempre es el mejor. La Biblia dice que a pesar de que había un camino corto por los filisteos, este no era el mejor. Podemos ver en pantalla, en el mapa, cómo se ve la ruta clara entre Ramsés, que es donde sale el pueblo, hasta Canaán, casi una línea recta se podría tirar, versus la ruta que se cree la más posible de todos estos 40 años, donde el pueblo baja, se da una vuelta y recién sube. Como ven, fue una vuelta larga. Quizás hoy día, con conocimiento causa, podemos decir si el Señor les tenía preparado. Pero cuando uno vive esa experiencia, es difícil entender por qué el Señor nos hace dar esos caminos. O últimamente ha pasado que hemos orado mucho, hemos pedido, y el Señor nos concede muchas de nuestras peticiones, pero a veces no de las formas o por el camino que nosotros esperábamos. A veces oramos por un mejor trabajo y tenemos que pasar por el camino de la cesantía para poder llegar a un mejor trabajo. A ver, recuerdo el año pasado haber pedido no resfriarme más durante el invierno. Y miren, el camino de la cuarentena nos ha tenido a muchos resguardados en nuestros hogares, y eso ha permitido que baje los resfríos. Y así hay tantos ejemplos que podemos dar de cómo nosotros le pedimos, el Señor nos otorga.
pero de la forma de llegar de donde estamos a donde queremos ir, el Señor se toma su tiempo y también sus formas. La Biblia en este caso decía que el Señor estaba preocupado por su pueblo, no quería pasarlo por los filisteos, y por eso tomó el camino largo. El pueblo no lo entendía, se rebeló en un momento, echaba de menos Egipto, la tierra aquella donde estaban casi como esclavos, todo el pueblo, y aún así la sensación de incertidumbre, de no entender, hacía anhelar eso. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros, nuestras peticiones? Y aquí está lo bonito de este desafío. Uno es a tener fe en el Señor, saber que Él, si nos responde y con todo lo que nos ama, siempre va a querer lo mejor para nosotros. Tengamos fe entonces, aprendamos a confiar en el Señor. Y dos, un tema que vio nuestra hermana Carmen la semana pasada, a ser perseverante. A veces estos caminos también son pruebas, o son las formas en que el Señor moldea nuestro carácter, ve nuestra perseverancia, nuestra confianza en Él. Sigamos adelante siempre. Les puedo decir que muchas veces no lo vamos a entender, quizás no nos va a gustar o no lo vamos a compartir, pero ahí está lo bonito, y es la idea de esto, es que cuando lleguemos finalmente al punto B, a la tierra prometida, a nuestro propio canal, que puede ser un mejor trabajo, puede ser salud, puede ser una casa, puede ser familia, vamos a mirar hacia atrás, vamos a mirar el camino recorrido y vamos a ver la mano de Dios en cada detalle. Vamos a ver que finalmente todo tuvo un tiempo, pero también un propósito en la forma y en el camino. Así que, hermanos, los invito a reflexionar durante la semana de esto. ¿Cómo nos ha tocado a cada uno vivir estos meses, estos quizás algunos años? ¿Cómo hemos tenido que sortear distintos desiertos en nuestras vidas? ¿Y cómo hemos sabido, en verdad, confiar en el Señor, entregar para el día cumplido, de la promesa cumplida, poder dar gracias y ver que Dios nos ama y nos cuida en cada momento? Amén. Hermanos, los quiero dejar invitados ahora a nuestras actividades de escuela dominical, que semana a semana nos sorprenden con muy bellas y motivadoras actividades. Así que los invito a compartir nuestra escuela dominical. Hola niños, buenos días. Miren lo que traigo por acá. Historia del día. ¿Quieren saber qué tenemos por acá? Ya lo vamos a descubrir. Acá tenemos una historia más sobre la vida de Jesús. La Biblia nos relata todas esas historias, las historias que nosotros les contamos, que nosotras les contamos los domingos, las encontramos acá en la Biblia. No son cuentos ni son inventados, son reales que pasaron cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y antes de Jesús, pero todo está acá en la palabra de Dios. Y una de esas historias es la que vamos a ver hoy. Uno de los milagros que Jesús hizo en la tierra. Y a esta historia yo le puse un niño y su lunch. Acá vemos a un niño que tiene una canastita con 2 peces y 5 panes. Y esta historia nos cuenta que estaba Jesús un día predicando a mucha gente. Cuando él empezaba a hablar, la gente se iba acercando y se iba acercando. Y a la gente le gustaba cómo Jesús hablaba, cómo él enseñaba y los milagros que él hacía. Y por eso dice que la multitud, o sea, mucha gente le seguía. Entonces él les enseñaba con amor. Dice la palabra que él sentía compasión por las personas. Pero llegó la tarde y empezaba a ser de noche. Y en ese tiempo no existían los autobuses. A ellos les tocaba caminar para llegar a ciertos lugares.
Entonces los discípulos de Jesús se acercaron y le dijeron, Maestro, ¿por qué no despides a la gente? Porque ya deben tener hambre. Y recuerde que estamos en un lugar muy lejos, donde no hay tiendas, donde no hay negocios para que ellos puedan comprar para comer. Entonces Jesús les dijo, pero denle ustedes de comer. Pero Jesús solamente les dijo eso para probarlos, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús sabe lo que va a hacer en la vida de cada uno de ustedes. Y entonces los discípulos le dijeron, solamente hay un niño que tiene 2 pescados y 5 panes. Y Jesús vio como es la bondad que había en el corazón de este niño. Este niño se acercó y entregó lo que él tenía. Tal vez era la comida que le había preparado su mamá para él, para que no fuera a pasar hambre. Pero este niño no fue egoísta. Él no dijo, no, yo mejor me voy a comer esto por acá escondido, donde nadie me vea, porque si yo lo comparto, no voy a quedar satisfecho y voy a quedar tal vez con hambre. No, él no dijo eso, ¿verdad que no? Él dijo, aquí tengo 2 panes y 5 peces, 5 panes y 2 peces. Y entonces Jesús, vemos que él le entregó a Jesús esa canasta con los 5 panes y los 2 peces. Y ahora yo les traigo por acá una imagen de Jesús más grande. Y como les decía, que el niño le entregó 5 panes y 2 peces. A ver, ayúdenme a contar. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos peces? 2. Muy bien. 1 y 2. Y dice la historia que Jesús levantó la mirada al cielo y dio gracias a Dios por los alimentos. ¿Ustedes dan gracias a Dios por los alimentos? Debemos darle gracias a Dios por la comida. Debemos darle gracias a Dios cuando nos sentamos a la mesa y vemos la mesa llena, vemos que hay abundancia en nuestra casa, o así sea por una galletita o por un pancito que nos comamos, debemos darle gracias a Dios por esa galletita y por ese pancito. Y acordarnos siempre de también pedirle a Dios por esos niños que tal vez no tienen mamita que les prepare una comida rica, o que no tienen un papito que les lleve pancito a la casa. Debemos también, cuando nos sentamos a la mesa a comer, darle gracias a Dios y también pedirle, acordarnos de esos niños que tal vez no tienen. Y si ustedes conocen a alguien que esté pasando necesidad, es un momento para que ustedes también puedan compartir con esas personas, así como lo hizo este niño que compartió. Entonces Jesús oró y le dijo a los discípulos que sentaran a la gente y que les repartieran. Y ellos se fueron con su cesta y dijeron, bueno, vamos a hacer lo que dijo el maestro. Y empezaron a repartir. Toma, para ti, para ti, para ti, aquí hay más, por acá hay más. Pero no eran 5. ¿Qué pasó? Y mientras ellos iban caminando, iban repartiendo y más se iba multiplicando. Mientras más metían la mano en la canasta, más se multiplicaban los peces y los panes. Y ellos sorprendidos, pero no eran 5 panes, ¿cómo es posible? Pero aquí hay más, sigan comiendo, sigan comiendo. Y también el que quiera repetir, puede repetir. Porque hay bastante. Hasta los discípulos estaban sorprendidos de ver cómo se multiplicaban esos panes y esos peces. Vemos un gran milagro en esto. Vemos cómo se multiplicó lo que el niño compartió. Y esta historia no acaba aquí. Acá podemos ver cómo la gente estaba feliz. Estaban satisfechos de que habían comido y que se habían llenado y que aparte había sobrado también. ¿Sabes cuánto sobró? Mire, aquí vemos que los discípulos llamaron al niño
que compartió su comida y le dijeron que habían sobrado muchas canastas. Sobraron 12 canastas de comida. Fue un gran milagro y la gente estaba feliz y maravillada de ver ese milagro que Jesús había hecho de alimentar a 5,000 personas. ¿Ustedes creen que Jesús también puede hacer milagros hoy en día? Sí, Jesús sigue haciendo milagros en la vida de cada uno de nosotros si le pedimos con fe y confiar de que Él provee. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios proveerá todo lo que necesites. Debemos orar con fe y pedirle, que sabemos que Él va a responder nuestra oración y nos va a proveer. Ahora yo les invito a que oremos. A ver, juntemos nuestras manitos. Señor Jesús, en esta mañana queremos darte gracias por esta enseñanza y ayúdanos a pedir también por aquellos que no tienen y a poder compartir con los que no tienen. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a escuchar el versículo de la clase. Dios me los bendiga. Chao. Dios proveerá todo lo que necesites. Filipenses 4:19. Chao, amigos. Buenos días nuevamente. Saludamos nuevamente a todos los que están conectados y a aquellos que se sumaron en este último rato a nuestras conexiones. Hermanos, nuestra iglesia sigue más viva que nunca. Estamos llenos de actividades, así que les quiero recordar que los días miércoles los varones se reúnen a las 20 horas. Así que si tiene duda, puede buscar en nuestra página cómo contactar, cómo sumarse a estas reuniones de varones. Las mujeres también tienen sus propias reuniones, de hecho tienen más que las de hombres, y se reúnen también los días miércoles a las 9 de la mañana y a las 20 horas. Si por esas cosas no puede ese día, tienen una reunión también los días sábados a las 10 de la mañana. Los días jueves también tenemos nuestro culto de oración. Hoy día domingo tenemos nuestro culto dominical, pero los días jueves tenemos culto de oración. Es una linda instancia para que oremos todos juntos como iglesia, pongamos nuestras cargas frente a los pies de nuestro Señor y frente también a nuestros hermanos y en un solo espíritu podamos orar, agradecer, pedir por aquellas cosas que nos acongojan o que queremos agradecer. Así que jueves a las 20 horas. Los días sábados, nuestros jóvenes y juveniles también se juntan a las 18:30 horas. Y como cada domingo, también nuestro culto dominical a las 11 de la mañana en punto. También, hermanos, les quiero avisar que hay nuevos horarios de nuestro reloj de oración. Hoy tenemos 4 horarios, a las 7 de la mañana, al mediodía, a las 4 de la tarde y a las 20 horas. Para que todos aquellos que tengan interés puedan buscar cuál es el horario que más les acomoda. Ahí va a aparecer en pantalla cómo participar de esta bonita iniciativa que es nuestro reloj de oración. Y hermanos míos, antes de seguir con este culto, quiero invitarlos a agradecerle al Señor de lo que Él nos da. ¿Cómo hacerlo? A través de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos. Que la distancia, que el no estar físicamente, no nos impida apoyar a nuestra iglesia, tanto para su sustento como para el apoyo hacia hermanos que en estos momentos no lo están pasando tan bien, y también ayudar a gente fuera de la iglesia. Creo que eso es parte de lo que es ser iglesia, ir y apoyar. ¿Cómo lo hacemos? Nuestras ofrendas y nuestros diezmos a través de una transferencia a la cuenta electrónica, a la cuenta corriente de la iglesia. Ahí en pantalla van a aparecer los datos. Y también les recordamos que tenemos un compromiso con nuestras misiones. Recordemos que como iglesia local, iglesia
de la Alianza Cristiana y Misionera Las Condes estamos con un proyecto muy particular y además estamos como iglesia global, participamos mucho en el apoyo de nuestros misioneros, que son aquellos que dan la primera línea del Evangelio, así que apoyemos como con nuestra promesa de fe. ¿Qué es la promesa de fe? Es un aporte especialmente para este ítem, para apoyar a nuestros misioneros. Promesa de fe, porque por fe nos comprometemos a que vamos a tener los recursos y vamos a dar mes a mes para que ellos también, nuestros misioneros, tengan la tranquilidad y puedan estar haciendo su labor a veces en tierras muy lejanas. Y el último forma de ayudar también, tenemos dos formas. Uno es manantial, puede hacer llegar alimentos a nuestra iglesia físicamente o puede también hacer transferencia en un aporte en dinero. La idea es poder apoyar con alimentos, insumos básicos a aquella gente que hoy día lo necesita. Se arman mensualmente bastantes cajas para apoyar tanto hermanos, como les digo, como a gente externa. Así que esa es una forma. Y además tenemos otra forma muy parecida, que es nuestro ministerio de 5 panes y 2 peces, casi me equivoco, 5 panes y 2 peces, donde también se está haciendo aportes en alimentos para algunos lugares de escasos recursos. Algunas poblaciones se hace llegar el apoyo durante este tiempo que todos como sociedad hoy día tenemos que apoyar, y como iglesia aún más. Así que hay muchas formas de aportar, ojalá puedan en todas. Sabemos que son tiempos complicados, pero el Señor siempre provee de una u otra forma para que también nosotros podamos bendecir con lo que Él nos bendice. Así que los invito a hacer esos aportes. Y ahora, hermanos, vamos a continuar con nuestro culto. Hoy día tenemos además Santa Cena, así que después de la prédica recuerde conectarse a través de Zoom para que como iglesia podamos, uno, saludarnos en vivo, online, y dos, podamos compartir de esta Santa Cena todos juntos. Así que continuamos con nuestro culto. Hola, ¿cómo están? Buenos días, hermanos, hermanas, amigos. Bienvenidos a aquellos que quizás por primera vez están en nuestro culto. Vamos a leer y comenzar este periodo de alabanza y de adoración leyendo Efesios 19, que dice: anímense unos a otros. Efesios 5:19, perdón. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso lo que dice: animémonos unos a otros. Acompañémonos, apañémonos, animémonos. Pero dice aquí con salmos, himnos y canciones espirituales. Dan alegría, ¿no? Hay algo que te llena cuando estamos alabando a nuestro Señor. Pero aquí habla específicamente que cantemos y alabemos al Señor con el corazón. Si bien lo hacemos en entendimiento y teniendo conciencia de lo que decimos, pero también nos invita a poder hablar, cantar a nuestro Padre Celestial también con nuestras emociones, con lo que pasa dentro nuestro. Obvio, fuimos creados también así. Y lo importante es que lo hagamos siempre dando gracias a Dios por todo, lo bueno, muy bueno, y lo malo, aquello que nos duele, que nos angustia, esas incertidumbres presentes de repente en la vida. Les animo, hermanos, a que esta mañana podamos alabar y exaltar a nuestro Señor con ese cántico, con esos himnos, con estas alabanzas que vamos a hacer, con un corazón agradecido y con el corazón. Amén. Vamos a comenzar con una hermosa alabanza que nos invita a poder presentarnos delante del Señor con humildad y sencillez. Con humildad
Gracias, Padre. Y siguiendo con nuestra alabanza, leamos juntos Salmo 28 y dice: bendito sea el Señor que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y cual pastor, guíalos por siempre. Amén. Estando en las circunstancias en las cuales nos encontremos hoy en día, pueden ser buenas o muy malas. Quizás dificultades de salud, pruebas, dificultades familiares, matrimoniales, dificultades con los hijos, trabajo, wow. Nos vemos envueltos en muchas cosas, pero ¿saben? Aquí sale que el Señor es nuestra fuerza y nuestro escudo, que nuestro corazón debe confiar en Él, debe confiar. Él es nuestra fortaleza, nuestro baluarte de salvación. Él es nuestro pastor, amén. Entonces, independiente como esté todo, les invito, hermano, les invito en esta mañana a poder elevar un cántico de fe, de fe. Cantemos juntos que vamos a levantar una aleluya. Gloria a Dios. Levanto una aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto una aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto una aleluya, mi arma melodía es. Levanto una aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencido, el Rey vivo está. Amén. Levanto una aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto una aleluya, veré a la oscuridad huir. Levanto una aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto una aleluya, temor pierdes control en mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencido, el Rey vivo está. Amén. Te exaltamos, Padre. Declaramos que tú eres nuestro Señor. Gloria a ti, Padre. Canta aún más fuerte, 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 con el enemigo frente a mí. Canta aún más fuerte, tan fuerte.
que nunca, Padre Santo. Ayúdanos, Padre. Que aunque estemos ahí arriba de la ola, mi Señor, donde creemos que nos vamos a derribar, nos vamos a caer y no lo vamos a poder lograr. Padre Santo, gracias, porque tú estás ahí. Tu palabra lo declara y lo dice. Son parte de tus promesas, mi Señor. Tú siempre, siempre estarás con nosotros, Padre. El temor huirá. El temor huirá. Seguiremos alabando y exaltando tu nombre, Señor. Santo eres. Santo eres. Te alabamos, Señor. Santo, 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 precioso. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas.
porque tu misericordia se renueva día a día, porque eres tú quien nos sostiene, nos fortalece y nos levanta. En medio de la oscuridad, Padre Santo, es tu luz la que llega, ilumina el camino, sana nuestras heridas, Señor. Precioso eres y gracias por este tiempo de alabanza y adoración. Fortalécenos, ayúdanos, Señor, a seguir caminando en tus pasos, en tus caminos, Señor. Aferrándonos a ti con pasión, con locura, Padre amado, amándote, anhelándote desesperadamente en la semana, mi Dios. No conformarnos con lo vivido, sino que anhelando más y más de ti. Gracias, Padre, y que este tiempo de alabanza y adoración haya sido grato delante de ti. Te amamos, papá. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hola hermanos, muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente conectado a través de esta plataforma online con ustedes. Y vamos a juntarnos nuevamente a través del internet para estudiar la palabra de Dios. Para estudiar un pasaje que es de bendición para nosotros y nos muestra cómo Jesús nos acerca a Dios. Es un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 9, del versículo 9 al 13. Y le puse como título, una invitación de Jesús al pecador. Entonces los invito a tomar sus Biblias y abrirla acá en Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Y la palabra del Señor dice de la forma siguiente. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Oremos al Señor para que el Señor nos guíe a través del estudio de su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, se revele de una forma que transforme nuestra mente y nuestro corazón. Señor, necesitamos de ti. Ten misericordia de nosotros. Que lo que Jesús está enseñando en este pasaje sea lo que nosotros podamos aprender por la obra y el poder de tu Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Señor, háblanos, porque como tu iglesia queremos escucharte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nos vemos aquí en este pasaje que se encuentra en Mateo y vemos cómo Jesús se acerca a este recaudador de impuestos. Ahora Jesús estaba caminando por la orilla del lago y estaba pasando por un camino muy transitado. Era un camino que estaba para que pasaran las carretas que traían los víveres de Siria hacia Egipto. Era como una carretera internacional. Entonces los cobradores de impuestos tenían un puesto ahí para cobrar por cada mercadería que pasaba por ese camino. Y Jesús se acerca a Mateo, a este recaudador de impuestos, y le dice, sígueme. Es importante lo que le dice Jesús, porque lo que le dice Jesús, esta palabra tan sencilla como sígueme, es una invitación a hacerse su discípulo. Entonces Jesús extiende a Mateo una invitación para que Mateo sea su discípulo. Y esto es muy significativo, porque la mayoría de los niños querían llegar a ser un rabino, un maestro de la ley, y para eso comenzaban a estudiar a los 6 años. Tenían que estudiar de los 6 a los 9 años, estudiaban los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, se lo aprendían de memoria. Después le hacían un examen y si no aprobaban, no podían seguir estudiando. Y después nuevamente otro examen a los 12 años. A los 12 años tomaban a los mejores y les enseñaban los libros proféticos y les enseñaban los libros de sabiduría. Pero saben que después que terminaban a los 12 años, era una invitación a los mejores para que estudiaran las tradiciones
judías, las leyes, pero las tradiciones judías. Entonces, todo este tiempo que pasaban hasta los 15 años estudiando, ellos lo hacían porque querían ser un rabino o un maestro de la ley. Pero los que no lo lograban, los que no podían seguir estudiando porque no eran lo suficientemente inteligentes, porque no tenían las suficientes capacidades, porque no hablaban correctamente, porque no podían memorizar mucha escritura, venía el rabino y les decía, ¿sabes qué? Tú no tienes lo que se necesita. Muchas gracias por haber estudiado con nosotros, pero anda a tu casa y estudia la profesión de tu padre. Debe haber sido fuerte para muchos niños cuando el rabino se le acerca y le dice, tú no tienes lo que se necesita. Mateo no tenía lo que se necesitaba según un rabino o un fariseo. ¿Por qué? Porque Mateo era un cobrador de impuestos. Y por ser cobrador de impuestos se trataba como una persona impura, se trataba como una persona marcada. ¿Por qué? Porque se le consideraba un ladrón, se le consideraba un traicionero, porque los impuestos que cobraban eran para entregarle dinero a los romanos. Entonces, quizás Mateo escuchó las enseñanzas de Jesús, quizás conocía lo que estaba hablando Jesús, quizás deseaba hacerse un discípulo de Jesús, pero nunca se hubiera acercado a él para pedirle que fuera su maestro, como lo hicieron otros discípulos. ¿Saben por qué? Porque él se sentía indigno, por su condición, por su trabajo. Pero Jesús no esperó que Mateo se acercara a él. Jesús se acercó a Mateo. Jesús se acerca y lo invita, le dice, sígueme. Le está diciendo, Mateo, tú tienes lo que se necesita para ser mi discípulo. Sígueme. Qué extraordinario como es Jesús. Jesús derriba los prejuicios, Jesús derriba las barreras para hacernos una invitación. Jesús nos acerca a Dios a través de Él. Y eso es hermoso. ¿Saben qué? Yo creo que Mateo entendía claramente las enseñanzas de Jesús. Entendía claramente cómo Dios quiere transformar la vida del hombre para poder gozarse con nosotros, cómo Él quiere sacar el pecado de nuestras vidas, cómo Él quiere perdonarnos. Y entendía muy bien el mensaje. ¿Saben por qué? Porque después Mateo hace una invitación. ¿Y cómo vemos que hace una invitación? Si seguimos leyendo en el pasaje, nos vamos a dar cuenta que Mateo aparece comiendo con Jesús. Dice en el versículo 10, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y con sus discípulos. Impresionante, hermoso. Estaba Jesús ahí comiendo con Mateo. Mateo es muy humilde porque no dice que la cena era una cena en honor a Jesús. La había organizado Mateo. En Lucas nos cuenta que era en honor a Jesús. Y Mateo hace una cena en honor a Jesús y además invita a sus amigos pecadores y fariseos, y cobradores de impuestos, igual que él. Mateo podría haber dicho, ahora yo soy una persona importante. Yo soy un seguidor de unos maestros más importantes de la época. Entonces, desde ahora en adelante, yo no me voy a juntar con ustedes. Ni tampoco me voy a juntar con ustedes porque ustedes son pecadores y ustedes cobran impuestos. Mateo no hizo eso. No tomó esa actitud. Mateo entendió lo hermoso que es el mensaje de Jesús para acercarnos a Dios. Mateo entendió que Jesús le estaba pidiendo a él, un cobrador de impuestos, un impuro, alguien tachado por la sociedad, le estaba pidiendo que fuera su discípulo. Entonces él entendió el mensaje de Jesús e invitó a sus amigos a conocer ese Jesús que él ya conocía. Lo invitó con valentía, lo invitó con amor, lo invitó porque sabía que Jesús no nos echa afuera. Jesús nos ama. Esta invitación de Mateo fue muy hermosa y habla muy bien de él. También otra cosa que vemos la humildad de Mateo, que Mateo tampoco dice que él lo abandonó todo.
Lucas nos cuenta que Mateo, cuando siguió el llamado de Jesús, lo abandonó todo. Y de seguro no era poco, porque la casa donde estaban almorzando con Jesús, cenando con Jesús, era una casa grande, había mucha gente, pero él lo abandonó todo para seguir a Jesús. Entonces nos damos cuenta que Mateo entendía de qué se trataba el Evangelio de Dios, de qué se trataba el mensaje que traía Jesús, de acercar a Dios al hombre, porque el hombre no puede llegar con sus fuerzas a Dios. Entonces, a través de Jesús, Jesús se está acercando a Dios al hombre. Pero había un grupo de gente que no lo entendía, había un grupo de personas que no podían comprender esto, y eran los fariseos. Y los fariseos aparecen en la escena. Los fariseos vienen y empiezan a hablar con los discípulos. ¿En qué momento? Podría haber sido que si estaban comiendo en el patio trasero, porque normalmente la gente que tenía dinero construía un comedor en el patio trasero con muros bajos para invitar a personas a hablar, maestros, a contar sus historias, sus enseñanzas, y así con los muros bajos los vecinos podían acercarse a escuchar. Si era así, los fariseos quizás estaban hablando con los discípulos que estaban más lejos de Jesús, con los que estaban al último de la mesa. O posiblemente sea que la cena ya había terminado y los discípulos estaban saliendo. Lo que estamos seguros es que los fariseos y los maestros de la ley no entraban en la casa de un cobrador de impuestos. Ellos nunca hubieran entrado. Ellos se quedaban afuera porque lo consideraban impura. Entonces, de seguro estaba terminando la cena y fueron y hablaron con los discípulos con todo su orgullo, con toda su soberbia, con toda su envidia. Y veamos lo que dice el versículo 11. El versículo 11 nos cuenta lo que decían los fariseos. Dice: cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Es como si los fariseos le dijeran a Jesús: ¿cómo se te ocurre comer con esta gente? Y te dicen maestro, y comes con pecadores y con cobradores de impuestos. O también es como si le dijeran a sus discípulos: ¿cómo siguen a este hombre que come con pecadores? Y lo hacían por su orgullo, porque le sentían envidia a Jesús, porque Jesús cada día tenía más seguidores y la gente reconocía el poder de Dios en la vida de Jesús. Pero ellos se consideraban perfectos y se consideraban que ellos sí sabían cuál era el camino para llegar a Dios, pero estaban muy equivocados. Porque ellos ponían rituales, ponían sacrificios para que la gente llegara a Dios. Era como si les dijera a la gente: ¿saben qué? Ustedes lo que tienen que hacer es cambiar para acercarse a Dios. Cambien su estilo de vida. Dejen esto otro, y se van a poder acercar a Dios. Entonces, con esa actitud, colocaban un trecho entre Dios y el hombre, colocaban un abismo entre Dios y el hombre, colocaban un precipicio entre Dios y el hombre. No podían atravesarlo. Había mucha gente que no podía atravesarlo. ¿Y ellos qué hacían? Se rodeaban con la gente que cumplía los mismos rituales que ellos, que los alababan y que los consideraban santos. Pero a la gente normal, común y corriente, la desechaban. La dejaban de lado. Entonces ellos no entendían la invitación que hizo Jesús y tampoco entendían la invitación que hizo Mateo a sus amigos. Porque ellos no invitaban a nadie de ese estirpe. No invitaban a, según ellos, entre comillas, ningún pecador. Aunque igual todos ellos eran pecadores. Eso es lo que nos cuesta entender, que al final todos nosotros somos pecadores. La Biblia nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos hemos pecado y todos merecemos estar lejos de Dios. Pero el regalo de Dios es a través de Jesús, porque a través de Jesús nosotros nos podemos acercar a Dios, aunque somos pecadores. Si yo me arrepiento y le pido perdón, Dios me perdona a través de Jesús y yo puedo tener comunión con Dios.
Y eso no lo entendían los fariseos. Pero Jesús les respondió. Jesús les responde con una doble invitación. Primero le hace una invitación a los fariseos. La invitación a los fariseos se encuentra aquí, creo que en el versículo 12, dice: al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan un médico, pero vayan y aprendan lo que significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Le está diciendo Jesús a los fariseos: ¿ustedes consideran que esta gente es pecadora? ¿Ustedes consideran que esta gente está mal, está lejos de Dios? Ya, entonces, ayúdenlo. Si son pecadores, ayúdenlos a dejar de ser pecadores. Si consideran que están lejos de Dios, ayúdenlos a acercarse a Dios. Pero los fariseos hacían lo contrario. Por eso Jesús le está diciendo: no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. La gente que no conoce de Dios necesita conocerle. La gente que está lejos de Dios necesita acercarse a Él. Y por eso tenemos que tener misericordia, porque nosotros, porque ustedes, porque yo un día estuvimos lejos de Dios. Y Jesucristo nos acercó. Hoy día, cuando nos arrodillamos en nuestras casas, cuando oramos en nuestro trabajo, en distintas partes donde vamos conversando con Dios, lo podemos hacer porque Jesús lo hizo posible. Jesús lo hizo posible. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, se partió en dos y quedó abierto. ¿Por qué? Porque ahora se podía entrar libremente a través de Jesús a la presencia de Dios. Y eso lo podemos hacer día a día. Jesús invita a los fariseos a que piensen en su actitud. ¿Qué hacían los fariseos? Hacían rituales, hacían distintas cosas para sentirse más santos, pero no estaban preocupados en ser como su Padre Celestial, en ser como Dios, sino estaban buscando un estatus. Estaban tratando de sentirse mejor consigo mismos, y eso les impedía buscar a Dios como correspondía. Por eso Jesús les dice: ustedes deben aprender, o deben de ir y intentar aprender lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Le está diciendo: ustedes tienen que tratar de aprender lo que dice el libro de Oseas. El libro de Oseas es un libro donde Dios reta al pueblo de Israel, porque había transformado todos los sacrificios en rituales. Ellos tenían que venir a presentar un sacrificio. ¿Para qué? Para que Dios los perdonara, pero también como un pacto, para decirle: Dios, yo quiero ser como tú, ayúdame a poder hacerlo. Señor, te pido perdón porque he sido pecador, porque te he fallado, pero ahora me presento este cordero, presento estas palomas, o presento estas distintas ofrendas que se le entregaba, las presento para hacer un pacto, para pedirte perdón, pero también para hacer un pacto de seguir caminando por la senda que tú quieres para tu pueblo. Pero los fariseos no hacían eso. Además, agregaron muchas más reglas. Se dedicaron a colocar reglas tras reglas. ¿Y por qué? Porque ellos querían ser perfectos delante de Dios. Y no, lo que Dios quiere a través de su ley, que a través de su ley nos demos cuenta que le hemos fallado, que hemos pecado. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedirle perdón. La Biblia nos dice claramente que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y justo. A mí me gusta mucho lo que dice el siguiente versículo en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Lo dice tan dulcemente Juan, lo dice: hijitos míos, estas cosas he escrito para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tiene a Jesucristo el justo. ¿Hemos pecado hoy día, durante este día? ¿Ayer pecamos? ¿Ofendimos a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Ir delante de Dios, pedirle perdón a través de nuestro abogado Jesucristo, el justo, el que nunca pecó. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y Él además murió para pagar por nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que pedir perdón solamente a través de Jesús, el justo. Y eso es lo que le está enseñando
a estos fariseos, le está diciendo: los invito para que ustedes entiendan que no es sacrificio lo que tienen que hacer, sino tener misericordia. No busquen el ritual, sino busquen ser como su Padre Celestial. Porque a veces nosotros con nuestros rituales espantamos a la gente. Y nos sentimos orgullosos, nos sentimos que somos mejores que los demás. ¿Saben lo que sucede? Que a veces vemos el pecado en la gente, y cuando vemos el pecado en la gente, dice: ¿cómo puede haber pecado así? ¿O cómo puede haber hecho eso? Si él es cristiano, él no podría haber hecho eso. Él tiene que actuar de esta forma. Y nos transformamos en jueces. Y además nos enojamos. Y nos alejamos de la gente. No, yo no me junto con él. No, yo estoy molesto con él porque él actuó mal. Y no me gusta. Entonces hacemos lo mismo que hacen los fariseos. Separamos a la gente de Dios. Si hay alguien que es nuestro hermano y que ha fallado, que ha cometido un pecado, que ha hecho algo que no es agradable, yo debo acercarme a él. Como Jesús se acerca a nosotros, como Jesús se acerca a ti. Y pedirle a Dios que nos ayude para poder guiarlo, acercarlo a Dios, para que se arrepienta y pida perdón. Los fariseos tenían una doctrina que era: cambia para que te acerques a Dios. El problema es que mucha gente no puede cambiar. Y además que a veces esa gente que trataba de cambiar a través de los rituales nunca lograba acercarse a Dios porque eran rituales. Pero Jesús sabe lo que dice: acércate a Dios y Él te va a cambiar. Es totalmente distinto. Jesús nos pide el cambio antes porque sabe que no podemos. Nos dice: has pecado, pero quieres estar cerca de Dios. Ya, ven, cree en mí como tu Salvador. Cree en mí que yo he muerto por tus pecados. Cree en mí que yo resucité el tercer día y que estoy a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por ti. Cree en mí y pide perdón por tus pecados. Y inmediatamente tú tendrás comunión con el Padre. Inmediatamente. Y después vendremos a tu vida, el Espíritu Santo, el Padre y yo, vendremos a tu vida a morar y ahí transformaremos tu vida. El cambio viene a través del poder de Dios, obrando en la vida del cristiano que ya cree en Jesús. Jesús no nos pide un cambio primero, nos pide que nos acerquemos. Y aceptemos la invitación que ha hecho Jesús a nuestra vida. Aceptemos la invitación que ha hecho Dios a nuestra vida. Una invitación a poder amarlo. Una invitación para que Él saque los pecados delante nuestro y poder acercarse a nosotros. Él va a borrar todos nuestros pecados. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús nos está invitando. Por eso hace una segunda invitación. Jesús al final del pasaje. Al final del pasaje está la doble invitación. Primero a los fariseos a recapacitar, pero después Él cuenta de qué se trata su ministerio. Porque Él dice al final del pasaje: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marco y Lucas agregan al arrepentimiento, pero está en forma tácita. Se sabe que hay un llamado al arrepentimiento. Jesús, ¿qué ha hecho? Jesús ha venido para llamar a nosotros, a los pecadores, a ti y a mí, a llamarnos. Nos vino Jesús a llamarnos para estar con Él. Como dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, celaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Yo quiero estar dentro de tu vida. Y saben que ese pasaje se lo está diciendo a la iglesia, porque a veces dentro de la iglesia hay personas, o podemos ser inclusive nosotros mismos, tú y yo, que dejamos a Jesús fuera de nuestras vidas. Y dejamos a Jesús fuera de nuestras vidas porque nos sentimos superiores, nos sentimos capaces, nos sentimos que nosotros podemos. Y decimos: no, yo voy a vivir esta vida de cristiano, pero sin Jesús, porque yo puedo ser santo, yo me puedo comportar bien. Y dejamos a Jesús fuera de nuestra vida. ¿Y Jesús qué hace?
golpea la puerta. ¿Por qué Jesús golpea la puerta? Porque se acerca a nosotros. Y ¿saben lo que es lo mismo aquí? Hay una cena. En este pasaje de Mateo hay una cena. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice, el que oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Porque la cena era el momento donde el padre de familia aconsejaba, donde se les contaba el día, lo que habían pasado, y el padre daba consejos por lo que habían vivido. Hoy día Jesús nos está haciendo una invitación. A ti y a mí nos está haciendo una invitación, y nos está haciendo una invitación para que cenemos con Él, para que escuchemos sus consejos, para sanar nuestras vidas, para darnos fuerzas, para mostrarnos su amor. ¿Y qué tenemos que hacer? Nada, solo creer en Él y aceptar su invitación. Ah, pero es que todavía soy muy pecador. Deja que Jesús te cambie. Cree en Él, ámalo. Ah, pero es que hay un pecado muy grande. No hay pecado más grande que el amor, que pueda sobrepasar el amor de Jesús. Pero es que después si vuelvo a pecar, Jesús te va a volver a perdonar si te arrepientes. Porque no vino a llamar a los justos, vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Jesús quiere que nosotros lo reconozcamos con nuestro Salvador y que reconozcamos que somos pecadores y que nos arrepintamos para tener comunión con Él y para transformar nuestra vida. Los fariseos decían, cambia y te acercas a Dios. Jesús nos dice, acércate a Dios y Él te va a cambiar. Eso es lo que Jesús quiere hacer con nuestra vida. Transformar nuestra vida en vidas que sean agradables a Dios. ¿Tú crees eso? ¿Crees que Dios te está invitando? Jesús está haciendo una invitación para ti y para mí, a acercarnos a Dios y tener una mayor comunión con Dios. Y nos está diciendo, igual como le dijo Mateo, sígueme. ¿Quieres que tú le sigas? ¿Quieres que yo le siga con más fuerza? Porque tenemos lo que se necesita para seguirlo. Tenemos lo que se necesita para ser discípulo de Jesús. ¿Qué se necesita? Solo fe en todo lo que nos ha enseñado Jesús. Fe en que Él nos ama y quiere darnos una vida y una vida abundante. ¿Tú lo crees? Te invito a que oremos y le pidamos a Jesús que nos ayude a aceptar su invitación para tener comunión con Él. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante tuyo y te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu enseñanza, te damos gracias por lo que aparece en tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias. Gracias, Señor amado, por este mensaje que es donde nos muestra a Jesús acercándose a un pecador, acercándose a Mateo, alguien que quizás no se consideraba digno, pero Señor, gracias porque lo hizo, Señor, porque se acercó a Él sin ningún prejuicio, como se ha acercado a nosotros. Señor, y hoy día vemos que Jesús nos está invitando a tener comunión contigo, comunión con Él. Señor, y te pedimos perdón porque verdaderamente hemos pecado, te hemos fallado. Yo te he fallado, Señor. He hecho cosas que no son agradables a ti. Te pido perdón, Señor, y te pido que saques todo nuestro pecado de delante y nos ayudes a tener comunión con Él, comunión contigo, Señor. Compartir esa cena donde podamos escuchar tu voz y tus consejos, donde podamos escuchar lo que tú quieres para nuestra vida. Gracias, Señor, porque a través de Cristo podemos tener libre entrada al lugar santísimo y orar y compartir contigo. Gracias porque a través de Cristo podemos acercarnos a Dios. Gracias porque no hay ningún impedimento para ser tu hijo, porque Cristo los cumplió todos a través de su sacrificio en la cruz. Pagó por todo y a través de su resurrección mostró la valía de sus promesas. Y ahora, Señor amado, nos da la fuerza para acercarnos a ti, para hacer tu voluntad, para amarte y obedecerte.
Señor, queremos aceptar tu invitación. Ayúdanos a cada día tener una mayor comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Ha sido un gusto nuevamente estar conectado con ustedes. Lo estaremos viendo dentro de poco, no sabemos cuándo, pero con fe sabemos que algún día vamos a poder volver a abrazarnos. Por ahora, un abrazo a la distancia. Que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto. Que estén muy bien.